Menéndez ha sido el reportero gráfico de muchos de los reportajes de investigación y de los documentales más premiados de esta casa de televisión española. Y además está considerado un innovador. Miguel Ángel Viñas, vosotros habéis trabajado mucho juntos y siempre ibais más allá, ¿no? Bueno, con Andrés Menéndez trabajar era siempre algo muy estimulante, aparte de ser una de las personas más entrañables que yo he conocido en esta profesión. Trabajar con él en cualquiera de los muchos reportajes que hicimos juntos era pues una gran aventura, en donde cualquier cosa que se le planteara a Andrés era capaz de llevarla a cabo, muchas veces de las maneras más sencillas, ¿no? De cosas muy artesanales, pero era un verdadero pionero y un visionario en muchas de las cosas que hizo en su profesión. Hemos quedado con Andrés Menéndez en un taller de motos antiguas. Aquí está Andrés, que no te beso porque tenemos una moto entre nosotros. El trasto en medio. Andrés te llamo porque así te conoce todo el mundo en la profesión, nombre de guerra. Cuéntanos por qué has quedado con nosotros en un taller de motos. Pues desde que me fui de la tele, mi hobby era hacer motos, restaurar motos viejas y es a lo que ahora pierdo aquí el tiempo, sacando estos trastos para adelante. Andrés Menéndez Gómez, nací en Madrid el 10 de noviembre de 1955. Trabajé en Televisión Española durante 32 años. Trabajaste como reportero gráfico en Teleobjetivo, el primer programa de investigación de Televisión Española. Sí. Has hecho, ni se sabe cuántos informes semanales. Sí, muchísimos. 300... Puede ser. Documentos TV. Documentos TV. El informe semanal me gusta porque es un formato muy bonito, de 15 minutos, 10-15 minutos. Pero bueno, de vez en cuando te planteaban un reto de estos de una hora de programa, hora y pico, y bueno, te apetecía mucho. ¿Por qué eres más de buscar plano que de cazar el plano? Sí, yo creo que la otra parte a mí me gusta, yo soy de informativos, me gusta, ¿no? Pero sí, quizás incluso cuando había que cazar un plano, intentaba buscarlo. Como ir a Chile a grabar un desfile y traerte un reportaje, un informe semanal de botas. Sí, bueno, ese reportaje quedó muy bien, la verdad es que ahí fuimos a un desfile que hacían, era un aniversario, me parece, del golpe de Estado. Y nos encontramos un desfile de soldados apretados, unas botazas, y encontramos justo el ángulo adecuado y bueno, unos planos de botas que son de eso que dices, ostras, lo que me está saliendo, esto no me vuelve a salir en la vida. Andrés, ya hemos conocido un rincón importante para ti, pero nos gustaría que nos llevaras a otro rincón. A otro rincón. Mira, voy a llevar a un sitio que está muy cerca de aquí, que además está a 10 kilómetros del centro de Madrid, o sea, 5 minutos en coche. Y es de esos sitios que me gustaba a mí encontrar cuando iba por ahí de rodaje. Pues vamos para allá. Venga. Bueno, no me extraña que buscara rincones como este en cualquier parte del mundo, porque vamos... Estos eran los sitios que soñabas con ellos, por lo menos yo. Sí, vamos, sí. Y además una luz que todavía está un poquito alta, estaría mejor un poquito más baja. Sí. Pero fíjate, la pelusilla en el aire, el contraluz, la hierba del fondo, las texturas del hierro, del óxido, fíjate la cantidad de gamas de ocres y de tal, los remaches ahí, el cuarteo de la pintura, es que... Yo voy a estar aquí rodando 2 horas tranquilamente. ¿No? Y con el Jarama debajo, porque este puente cruza el río. Es el río Jarama, esto debía ser la carretera antigua a Madrid. Y podríamos estar en cualquier sitio. Podríamos estar en cualquier lado, cualquier sitio del mundo, vamos. ¿Tienes ojo para encontrar sitios así? Y sí, yo creo que sí. Tú hiciste uno de los reportajes más premiados de Televisión Española, un documental histórico, Joyes, en el año 88. En el 88, ya ha llovido. Ah, que sí, ha llovido un poco. Esas son de las joyitas que te caen en la mano de repente y dices, tengo que aprovecharlo. Veías, era cuando se empezaba al principio de empezar a hacerse documentales que ya eran casi más que reportajes, eran documentales. Con mucho tiempo por delante para rodar. Estuvimos como 3 meses, prácticamente estuvimos un mes en el País Vasco, viviendo en el País Vasco. Luego estuvimos en México, Francia, bueno, y sobre todo eso, teniendo tiempo de rodar. Es la historia a través de unos escritos de una dirigente etarra que abandonó la banda terrorista ETA en el 79, creo que era, sí, y en el 86 ETA la asesina. Mata. Las lágrimas han brotado solas, en silencio. He deseado tanto esta mañana haber podido ir a Goierri, a casa. He deseado tantas cosas que, aun siendo bien pequeñas, me son negadas.
Creo que es la primera vez que militantes de ETA salen a cara descubierta en un reportaje. Sí, salieron, había alguno que ya había salido, sobre todo Polimilis, que ya se habían retirado, pero la familia de Yoyes se vinculó mucho con el tema, lógicamente pues no hubiera sido imposible poder hacerlo, y gracias a ellas pudimos llegar a personajes que yo creo que debieron hablar para ese reportaje y nunca más. Fíjate que yo no sé cuántas veces la han debido reponer muchas veces, y yo de vez en cuando pum, y cambio de canal y plaf, lo veo. Y entonces te hace siempre una cosilla ahí el corazón de decir, otra vez lo vuelven a poner, sigue manteniéndose, sigue... Y es difícil, ¿eh? Un reportaje que aguante tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Un reportaje en el que pudiste innovar y probar cosas nuevas, que después otros han seguido y que hoy en día es un formato que utilizamos en televisión, es una ópera Carmen, creo que era, en el Teatro Real. Sí. Bueno, en realidad aquí no se inventa nada, tampoco hay que... Está todo inventado. Lo que pasa es que yo veía que muchos documentales que venían de fuera venían rodados en formatos panorámicos, 19, y luego el formato de cine, el alargado, te da mucho más posibilidades de encuadre, de todo. Y Viñas, que faltó, bueno, era decírselo y él se apuntaba a todas. ¿Por qué no lo probamos en este formato? Enseguida compró la idea y aquello se rodó en un formato 16:9, más que 16:9, era muy panorámico, era más bonito todavía, parecía cinemascope. ¿Y cómo lo conseguíais? Bueno, era totalmente... Bueno, hubo un compañero que le puso un título, que era El Panadrapo, porque poníamos trozos de esparadrapo de cinta aislante en los monitores para poder sacar más o menos el encuadre. ¿A ti más que la información del día a día te gustan, pues eso, programas especiales, por ejemplo? Sí. Y en Termina me ha gustado mucho siempre apuntarme a los grandes documentales, ¿no? A los grandes reportajes de investigación. Tener que hacer reportajes donde tienes muy poca imagen real, ¿no? Es difícil encontrar una imagen, porque hay que inventarse la imagen de alguna manera que sea muy sugestiva y que te traiga unas ideas o unos recuerdos o una información que realmente no la tienes en la propia imagen. Mira, Andrés, me han fascinado algunas cosas. La primera, sobre todo, el tema de la iluminación, la capacidad que tenía de, con los medios que tenía, utilizando mucho la luz natural, como iluminaba entrevistas o cualquier cosa. Otra cosa que siempre me ha gustado de él, me ha fascinado de hecho, es la capacidad de orientar siempre, aportar siempre ideas a los reportajes que los redactores, realizadores de los reportajes aceptaban casi siempre, y además eran capaces de marcar la dirección que tenía que llevar el reportaje, ¿no? Y luego otra cosa ya como curiosidad, que en los 10 años que he estado trabajando con él aproximadamente, no le he visto perderse nunca en ninguna carretera, en el sitio más insospechado, en el país más extraño que pudiésemos estar. Yo siempre decía que 6 ojos ven más que 2 y que 8 ven más que 2. Y yo siempre me gustaba que la gente me hiciera propuestas, mira qué plano, mira esto, mira lo otro. Y por eso siempre me ha gustado trabajar en equipo, me ha gustado trabajar con realizador. Yo siempre he valorado mucho la labor de los montadores. Pablo lo sabe. Pablo lo sabe porque ha montado muchos reportajes de los que yo he hecho. Sí. Y algún plano malo me habrá tenido que tirar para decir que no se lo vean. Luego me gustaba tu creación de texturas. Yo siempre me quedaba mirándolos, además todo lo que duraban, para ver cuál era el momento que tú buscabas. Sí, para intentar aprovechar ese momento. Sí, normalmente yo, una de las cosas que sí hacía, sobre todo en planos que podía estar, dejarlos súper largos, aguantar. Siempre solían pasar cosas, dentro del plano siempre solían pasar cosas. Vamos a hablar de Argentina, porque tú fuiste reportero gráfico en la corresponsalía. Sí. Estuve en Argentina desde enero del 89 hasta el 93. Unos años interesantes. Años interesantes, fueron cuando cayeron todas las dictaduras de la zona. Yo llegué en enero, no había corresponsal, no había periodista. Llegué yo solo y de repente un día me llaman a las 7 de la mañana a casa el conductor, Andrés, ¿qué pasa? Cacho, que hay un golpe de Estado o algo de los militares, no sé qué, vamos. Y bueno, pues allá lo primero que rodé en Argentina fue una cosa muy rara que pasó en un cuartel, que fue la tablada, gente que lo quiso tomar, ¿no? Y bueno, hubo muertos, en fin, un desastre. Sí, fue... bueno, creo que tus imágenes sirvieron incluso en un juicio. Sí, nosotros grabamos casualmente pues, una fila de presos que les llevaban todos con las manos en la cabeza, custodiados por unos soldados, y luego al parecer esos que llevaban arrestados aparecieron muertos, que dijeron que había muerto en los tiroteos, ¿no? Por supuesto hubo denuncias y tal, y pidieron nuestras imágenes que se veían ellos presos. Incluso había una imagen
que no era muy clara, pero alguien corriendo por una loma, lo recuerdo, una ladera, como una especie de contraluz, y que parecía que le estaban disparando, que iba oyendo de disparos. Es que hubo casi 40 muertos, me parece, Ya ¿no? no recuerdo, pero sí, yo creo que hubo 40. Menudo estreno, ¿no? En No, la además corresponsalía. era un caos, porque era un cuartel enorme, era un sitio muy grande, y bueno, era todo muy caótico, todo muy caótico. Me parece que también fuiste de los primeros o el primero en llegar a la detención de Maradona, Sí, cuando bueno, cayó un mito. Eso fue muy gracioso. Lo vimos por la radio, vimos la noticia, salimos corriendo, nos metemos en el coche, mi coche a toda velocidad, un atasco en Buenos Aires tremendo. Yo me acuerdo que hubo hasta trozos de calle que nos fuimos por las aceras con el coche y llegamos allí, bueno, pues nada, rodamos la detención, le sacaron, lo tienen en el coche, tal. Y fue buenísimo porque luego los defensores de Maradona decían que se había preparado todo, y era tan evidente que se había preparado todo que habían avisado a Televisión Española de la detención y por eso estábamos allí esperando a que lo detuvieran. Casi nos jugamos la vida, pero se olvidó por las aceras. Para llegar. Para llegar. Era cuando tenía 30 años, me parece que fue porque le encontraron con cocaína, en una casa con cocaína. Sí. En fin. Fue donde empezó creo que fue Sí, ahí ahí empezó el calvario. el declive. Cubriste la visita del Papa a Brasil, con Rosa María Calaf, me parece. Sí. Ahí nos pasó una cosa graciosísima. Teníamos que emitir la última crónica desde Salvador de Bahía, en la televisión local de allí. Empezamos a enviar la crónica y que la imagen no llega, y allí no había ningún técnico, se habían ido todos a dormir. Nos tiramos al control central a apretar botones, y me decían que nos llega una telenovela, y venga a apretar botones, y de repente veo que aparecen en todos los monitores Nuestra Señora, ¡ras! ¡Ya llega! Y de repente aparece un guardia jurado por detrás de los cristales, se le cambia la cara, se tira por nosotros, sujetándole. ¿Qué hace este hombre? Y es que habíamos metido la señal de la crónica, la habíamos metido en la emisión de la televisión local. O sea, estaba saliendo las crónicas del Papa de Rosa María Calaf por todo Salvador de Bahía. Tú trabajabas cuando, hasta que no llegaba una cámara, casi no existía la noticia. Sí, esperaba la noticia, esperaba que llegara a la cámara de televisión española, hombre. Ahora, en cambio, cualquiera tiene una cámara, un móvil... Cualquiera tiene un móvil, cualquiera puede hacer una imagen, y ahora yo creo que es cuando más hay que defender la labor del verdadero reportero. Hay que buscar algo más de esa imagen directa, visual, que da un sí, que te teléfono. muestra una realidad, ¿no? Te muestra una realidad, hay que ir un poquito más allá. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos el valor añadido a la imagen. Sí. Y tú eras reportero gráfico cuando vivíais con la maleta preparada, listos para salir. Prácticamente con la maleta preparada. Hubo un año que se llevaba la cuenta de los días, y yo creo que estuve, me parece que de los 360 días del año, 270 o 260 fuera de casa. Eso para la familia es muy difícil, muy difícil. Sí. ¿Cómo se combina, no? Se combina mal, pero en mi casa mi mujer y mi hija han tenido que comerse muchas cosas ellas solas. Yo sé que además de coleccionar motos, también te gusta coleccionar una cosa que tengo aquí, que es tuya, que son cámaras como estas. Cámaras de fotos, cámaras de cine, esas cámaras de los años 30, con cámaras como esas se rodaron casi todas las imágenes de la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, están rodadas con cámaras de estas. Y me gusta la mecánica del peso, esa cámara y pesa. Sí, dice que pesa. Mira, le hueles el olorcito a aceite viejo, a polvillo, a película. Tiene el olor de 40 o 50 o 60 años ahí puesto, ¿sabes? Desde que tú dejaste la tele, ¿no has vuelto a coger una cámara? No he vuelto a coger una cámara. Que no sea de estas para disfrutarla para solo. Jugar, incluso a veces hago y la pongo en marcha, y suena muy bonita, ¿ves? A ver. Mira, desde cuerda, fíjate cómo suena, como un reloj. Sí, total. Yo la primera cámara que cogí fue dentro de Televisión Española, el primer plano que rodé, y yo dije que el último lo rodaba en Televisión Española, y el último plano que dice que yo sabía que ese era el último plano, dije, este es el último plano, no hago más. Entonces era
Era al lado de Zaragoza, en unos riscos que hay en la sede de Zaragoza, dirección Barcelona, hay un toro allí en un alto al lado de una iglesia. Y subimos ahí hasta arriba, hasta que el risco con el coche, sabía que era el último plano, ya volvíamos para Madrid, era el atardecer, rodé el último plano, nos abrazamos todos, lloramos un poco y era el último plano. Pues como era el último plano, Era el último plano. y como dijiste que no ibas a coger más No. una cámara, ni siquiera te vamos a pedir Te que lo agradezco. cojas una, y te vamos a dejar con tu cámara en este espacio estupendo, La verdad es que fíjate que luz se nos está en poniendo. este rincón que nos has dejado compartir contigo, tan tuyo. Muy bien. Y como no te he podido besar al principio, Nos te voy a vamos besar a ahora. hablar, hombre. Muchísimas gracias, vosotros. un placer y hasta siempre. Aquí te dejamos. Hasta luego. Venga, chao. Shine your teeth till meaningless. And sharpen them with lies. And whatever's going down, we'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke.